Amén. Bueno, vamos a comenzar la reunión en este día y vamos a la palabra en 1 Samuel 3, 10. 1 Samuel 3, 10. 1 Samuel 3, 10. Bueno, este es un mensaje que hace ya 2 semanas lo venía meditando, lo venía teniendo en mi mente, lo que el Señor me daba, ¿no? Y cómo va acomodando, yo digo, ¿no? El Espíritu va guiando. Es un mensaje parecido al que tocó la hermana Vicky el miércoles. Y lo importante de oír la voz de Dios, y como vemos acá en la palabra, para oír la voz de Dios uno tiene que estar en comunión, con una mente limpia, con un corazón quebrantado, siempre buscando la limpieza de nuestra alma. Es la única manera que vamos a escuchar a Dios. Amén. Y acá la palabra dice así en 1 Samuel 3:10. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Bueno, justamente esto es lo importante, hermano, de estar en la presencia del Señor, ¿no? Es la única manera que se puede oír, digo. Y cuando digo estar en la presencia del Señor, digo limpieza continua a nuestra mente que ocupa nuestra alma, porque, a ver, siempre vamos a esperar que el Señor nos hable, pero el Señor nos habla mediante la palabra, nos habla en visiones, como dice la palabra del Señor, nos habla en la oración también, nos habla en los sueños nocturnos cuando dormimos. De alguna manera nos está hablando el Señor y está diciendo, escuchá mi voz. Pero muchas veces nosotros no entendemos, estamos en los quehaceres, estamos en un montón de cosas que turban nuestra alma, opresionan nuestra alma, y siempre nos quiere hablar de que mantengamos esa comunión. El Señor también nos habla, esta mañana estaba escuchando un mensaje de mi mamá, que en la lucha no entendemos que el Señor nos está hablando también para mostrarnos el pecado, y a veces discutimos con el Señor por qué nos pasa esto. El Señor ahí nos está mostrando el pecado y de alguna manera nos está hablando para decir, este es el pecado que tenés y necesitas despojarte, necesitas limpiarte, necesitas humillarte, ¿no? Entonces decía, ¿no? ¿Qué va a hablar uno si no escucha la voz del Señor? Por eso este mensaje más que nada también, para todos, ¿no? Pero más que nada los que van a hablar de la palabra del Señor, los que están en preparación para predicar la palabra del Señor, yo pienso que todos tienen que ser así, pero siempre vamos a esperar que nos hable en nuestra mente, y si en nuestro pensamiento simplemente hay pecado, hay materialismo, hay vanidades, no vamos a hablar la palabra del Señor, vamos a sentirnos vacíos, porque el Señor no puede hablar a un corazón sucio. O sea, el Señor intenta hablarnos, pero todo el materialismo, todas las vanidades, lo que ocupa nuestra mente, y está hablando Satanás más que Dios. El Señor siempre dice que nos va a hablar, pero nosotros tenemos que esperar en humillación, con limpieza, para que sea clara la voz de Dios, para que entendamos que la palabra va a venir del Señor y nos va a quebrantar, porque el Señor puede hablar. Y vos podés escuchar naturalmente la palabra, pero también tenemos que entender que si no hay un corazón quebrantado, esa palabra no la vas a recibir para vos, o no te va a tocar, o no te va a quebrantar, no te va a abrir la mente. ¿Por qué? Porque hay dureza, hay insensibilidad, hay vanidad en nuestra mente que ocupan, endurecen. Esos son los espinos. La palabra cae, dice, en medio de los espinos, ¿y qué pasa? La ahogan, entonces es infructuosa, cae como si nada, muere enseguida. Puedes recibir un poquito de liberación, un poquito de entendimiento, pero ¿qué pasa? Al estar los espinos, al estar las vanidades, entonces eso es lo que ocupa nuestra mente, y enseguida se va el gozo, la paz, la alegría, porque bajamos de la palabra y otra vez al mundo, a la vanidad, al materialismo, a todo lo que ofrece Satanás. Entonces no podemos escuchar la voz de Dios. Y esto me lleva a Efesios 4:22, Efesios 4:22 y 23. Efesios 4:22 y 23 habla del despojo del pecado. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos.
Y dice acá, despojado del viejo hombre. ¿Y despojarse qué significa? Es humillarse, es crucificar la vieja creación, es pedir perdón, es confesar, Señor, dame un corazón arrepentido para dejar atrás, porque despojarse quiere decir, me saco la carga, la dejo atrás, camino hacia el camino de Cristo, camino hacia adelante, hacia mi meta, porque dice, despojate del viejo hombre, despojate de esa carga, pedí perdón, confesar tu pecado, porque si no es una vida que cuesta, una vida que opresiona. Y como dice acá la palabra, 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vemos que eso nos lleva a la humillación cuando dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y ese renovar quiere decir sustituir por algo nuevo, sustituir algo por algo nuevo, ¿no? Entonces vemos que nosotros tenemos que sustituir el pensamiento de pecado por pensamiento de la palabra, por el pensamiento de la voz de Dios, por el pensamiento de la voluntad del Señor, lo que me dice el Señor. Y si tenemos vanidades, entonces eso lo tenemos que sustituir con la palabra, con la presencia del Señor. Tenemos que sentir la paz interior, tenemos que sentir el gozo a través de confesar nuestro pecado, nuestro tormento, nuestra opresión, nuestro vacío. ¿Qué hablo? ¿Qué le hablo? ¿Qué puedo predicar hoy? ¿Qué le puedo decir hoy al pueblo si no tengo ni palabra para mí? Bueno, es porque no está escuchando la voz de Dios, porque yo creo que si hay abundante palabra, no me acuerdo quién había venido en estos días diciendo, usted tiene abundancia de palabras, sé que se predican todos los días acá, y bueno, si hay abundancia de palabras, tiene que haber abundancia para mí, para mi alma. Entonces tengo que saber que esa palabra, como veníamos en el mensaje de la palabra, se tiene que multiplicar. El Señor hizo la multiplicación, 5 panes y 2 peces tenía, y alimentó a toda la multitud. Y así también el ministerio en mi vida, o sea, si cae un versículo, eso se tiene que ser multiplicación, para poder dar a las almas. Pero la multiplicación va a venir por medio de la humillación. Yo me humillo para tomar la palabra y eso se va multiplicando, en el sentido de que medito ahí la palabra, le pido perdón y voy preparando mensajes, y entonces eso se va a multiplicar en un versículo, en otro, y te da revelación, te da conocimiento. Entonces ahí vas a tener abundante palabra, y después te va a llevar esa palabra a multiplicar para otra, porque tal vez acá un pequeño versículo ahí también para el próximo mensaje, y te va a añadir para el próximo mensaje. Pero ¿a dónde tiene que estar tu mente? Tiene que estar en la presencia del Señor. Te tiene que hablar ahí mediante la palabra, mediante la revelación, mediante el mensaje que dan los predicadores, como dice acá la palabra, renovado en el espíritu de nuestra mente. Y cuando sentimos opresión, es porque no está justamente hablando Satanás, está consumiendo nuestra alma. La opresión, la carga, las preocupaciones consumen nuestra alma. En cambio la palabra nos da la paz interior, y eso es lo que tenemos que tener. La palabra dice en Filipenses, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento gobierne vuestros corazones. Cuando hay turbación en el alma, te está hablando Satanás, con la vanidad de este mundo, la opresión, la carga, lo que tomamos por importante en esta vida, y nos lleva a las preocupaciones, a las cargas, al divague mental, todo el tiempo turbado, atolondrado, enloquecido con las cosas materiales que nos ofrece, la vanidad que nos ofrece Satanás. En cambio, cuando entra la palabra, cuando estamos oyendo la voz de Dios, entra la paz perfecta. Empezamos a pedir perdón, empezamos a confesar, empieza a caer dulce, hasta la corrección, ¿no? Porque uno cuando no mezquina pecado, hasta la corrección cae dulce. Viene la palabra y ya no hay mezquindad. En cambio, cuando hay mezquindad, ¿qué pasa? Cualquier tipo de corrección, hay un desacuerdo, hay una excusa, no es exactamente así, ella cree o él cree que es así, pero no es así en realidad, porque yo me estoy humillando. Pero si tenés derrotas en tu vida, tenés cargas en tu vida, tenés opresiones, tenés vacío de la presencia del Señor, tenés vacío de palabra, no hay mensaje para alimentar tu alma, para destruir el pecado, tenemos que ser sinceros que nos tenemos que humillar, tenemos que pedir perdón, tenemos que confesar, porque todo eso es la abundancia, el corazón habla la boca, dice la palabra, y cuando hay turbación va a haber griterío, va a haber peleas, va a haber opresión, va a haber abandono de la casa de Dios, va a decir, como dicen muchos, siempre lo mismo la palabra. Y es siempre lo mismo en realidad, ¿por qué? Porque siempre son las mismas enfermedades, ¿no?
siempre son las mismas manifestaciones. Entonces tenemos que curar esto como una gripe. Las gripes te agarran todos los años, ¿no? Todos los inviernos vienen las gripes, a unos más, a otros menos, pero te voltean, o si no, tenés una tos y tenés que tomar siempre el mismo antídoto. Y uno lo dice, no, siempre lo mismo, pero así también es. La presencia del Señor viene para curar nuestra alma, viene para curar nuestra enfermedad. ¿Siempre lo mismo? Sí. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que curarnos. No es porque siempre lo mismo voy a dejar que mi cuerpo se enferme y así tampoco mi alma. Entonces, yo no quiero vivir en opresión y siempre lo mismo, tengo que tomar la cruz siempre lo mismo para limpiarme, porque es una lucha constante. Dice la palabra que vamos a pelear contra Amalek de generación en generación. Por lo tanto, siempre son las mismas manifestaciones y la misma cura es la palabra. La misma cura es el sacrificio. La misma cura es la humillación. La misma cura es el poder derramado de la cruz. La misma cura es reconocer mi pecado con un corazón quebrantado, arrepentido, para que el Señor me liberte, para que el Señor limpie mi alma. Y dice acá la palabra también, en Isaías 6:8, lo importante, hermano, de estar en la presencia de Dios para oír su voz. Si yo no estoy en la presencia del Señor, ¿cómo voy a oír mi voz? Y pongamos un ejemplo práctico. Yo quiero oír la voz de mi hermano Luis. Si yo no estoy con él, frente a él, o no estoy en la casa, no voy a la casa de él, y estoy en una cuadra, es difícil que oiga su voz, ¿no? Y entonces así nos enseña también la palabra, nos enseña que tenemos que estar frente a frente y cara a cara. El pedirle perdón para acercarnos, el pedirle perdón para que entremos en comunión con el Señor. Señor, abrí mi mente, que pueda comprender la palabra, este vacío espiritual por la cual viene el tormento, por la cual no tengo palabra, por la cual estoy presionado. ¿Por qué? Porque te toma los pensamientos, las vanidades. ¿Qué te turba? Te turba las vanidades. Lo que toma tu mente es lo que te arrastra a la miseria, a la opresión, a la carga. Todo eso es lo que te hace sentir mal. Un vacío de Dios, y repelés las cosas de Dios y cada vez menos querés venir a la presencia del Señor. Decía ayer la palabra que a uno le cuesta orar cuando ¿qué? Cuando está opresionado, pero cuando entra en la comunión constante, habitúa su alma, disciplina su alma, se va humillando, entonces se va rompiendo esa dureza, y entonces cuando entra en comunión con el Señor, entonces se hace hasta grata la oración, porque nos da descanso, nos da amplitud, empezamos a ver nuestro pecado, empezamos a discernir nuestro pecado, es libre de nuestra alma y nos va direccionando el Espíritu Santo, como dice. ¿Qué hemos de pedir? Y sin duda no sabemos, pero el Espíritu es el que nos ayuda. El Espíritu es el que va a poner palabra. Nos empieza a dar discernimiento de pecado y empieza a entrar a esa facilidad para poder confesarle, porque si no la oración se va a hacer aburrida. ¿Por qué? Porque vos solamente ves una parte de tu pecado. Señor, perdóname dureza, insensibilidad, perdóname, Señor, sueño, pereza, cansancio, Señor, perdóname todo lo que es mental, toda falta de entendimiento, esa incredulidad, perdóname, 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 perdóname. Y repetís lo mismo que, como decía ayer la palabra, parece que le hablaba a las paredes, pero cuando hay quebrantamiento, empieza a haber esa amplitud, el discernimiento, empieza el Señor a acomodar todos los pecados delante de tuyo en fila. Y empezás a discernir, empiezas a libertarte, empezás a sentir la presencia del Señor y se hace más llevadera la oración. Uno sale con descanso de la oración y no con una carga de opresión. Es muy diferente cuando uno está quebrantado, hermano, cuando uno escucha la voz de Dios. Por eso nos apunta al pecado, para poder discernir que esto no debería ser peso. El camino del Señor, como dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga, pero experimentamos una opresión, una carga, una pesadez, cuando deberíamos estar libres. Si decimos que el Señor te hace bien, que te hace libre, entonces tiene que haber abundancia de palabra, porque el Señor te tiene que hablar, el Señor te tiene que hacer llevadero, el Señor tiene que gobernar tu alma, y cuando te empieza a gobernar el alma, mirá hasta el futuro de otra manera. Dice, mirarás el porvenir, y dice, no tendrás temor. Entonces, ¿por qué? Porque tendrás confianza, y así tiene que vivir nuestra vida, confiada en Dios, que el Señor
nos va a dar todo. Pero para eso hay humillación, o tiene que haber humillación, no es una confianza natural, sino que la que Dios da y nos hace despojar de la opresión, de la carga, del materialismo, de las vanidades. Entonces ya no querés pensar en eso, o al menos tu alma no se enfoca en eso. Sabés que lo vas a obtener, pero lo que vos cuidás es la paz interior, el descanso interior, para fortalecerte, para venir con ganas a la casa de Dios, para querer servirle al Señor, predicar, cantar, y cuantos servicios se presente, lo vas a hacer con un corazón agradecido, porque el Señor te va a fortalecer, porque el Señor te liberta, porque el Señor te hace ver esa vista espiritual, como dice en Apocalipsis. Dice: unge tus ojos con colirio, entonces verás bien. Vas a tener esa vista, te va a dar el discernimiento del Señor. Ese colirio que representa la presencia del Señor, representa la unción, representa que Dios te empieza a sacar esa ceguera, como le hizo el ciego. Así necesitamos que el Señor nos liberte, que el Señor nos haga ver, porque nosotros no podemos ver a nuestra vista natural. Venimos endurecidos, opresionados, cargados con conflictos en nuestra mente, con peleas, con rencores, con falta de perdón, con desinterés, con dureza, esa pared, hermano, intermedia, que interfiere entre Dios y entre nosotros. La comunión con Dios, Dios y nosotros, está dividida por esa pared que se llama incredulidad, que se llama dureza, que se llama insensibilidad. ¿Y cómo vas a predicar, hermano, una palabra que no te envía el Señor? Uno puede preparar mensajes, ¿verdad? Pero si no te habló el Señor, ¿no es para ese momento tal vez? ¿Será palabra del Señor? ¿Será que el Señor te envió? ¿Será que el Señor te habló? Y cuando te habla la palabra, vos sentís, hermano, ese mensaje, sentí ese fuego, sentí ese quebrantamiento, sentí que te acomoda lo espiritual a la gente que está en el espíritu. Te acomoda toda la palabra, te cae toda la palabra, entonces vas a hablar con soltura. Ya no vas a estar opresionado, no va a ser como cuando te encontrás a un amigo y de repente te agarró desprevenido, y vos, por ejemplo, en las vanidades, en pensamiento de preocupaciones, mirando la vidriera, y te agarró así con una dureza y te empieza a contar sus problemas, y vos estás peor, vos estás cargado, vos estás preocupado. ¿Y qué le vas a hablar? ¿Y qué le voy a hablar si yo estoy así? Entonces es porque el Señor no te está hablando, porque cuando te habla el Señor te da una paz perfecta, dice la palabra. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Mis palabras son paz, dice también el Señor. El Señor saluda, paz a vosotros. Pero cuando no tenemos ese cara a cara, ¿qué paz vas a tener? ¿Qué contentamiento vas a tener? Entonces eso es lo importante de oír la voz. Dice en Isaías 6:8: oí la voz del Señor que me decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Vemos acá la palabra: heme aquí, envíame a mí. Entonces, hermano, necesitamos estar en la presencia del Señor a través de la humillación, reconocer nuestra condición, dureza. No puedo escuchar la voz, no me quebranta, no me toca, tengo vacío de palabra, estoy duro. Esa es mi condición. No me puedo hablar, no puedo escuchar la voz. Acá dice: heme aquí, envíame a mí. ¿Y cómo te va a enviar, hermano? ¿Cómo te va a enviar a tus parientes, a los necesitados, a los que te pone adelante el Señor, a los que te encarga el Señor, si no tenés palabra para vos? Si vos estás peor en condición, tu pensamiento, hermano, debería estar en la presencia del Señor y no en el mundo. Pero ¿cómo te preparás? ¿Te preparás para hablarle? ¿Preparás mensaje? ¿Está en comunión? ¿Cómo te va a hablar, hermano? Porque el Señor nos habla por el mensaje, pero después también está, como dice la palabra, el que no trabaja tampoco coma. Entonces tenemos que trabajar por nuestro pecado, tenemos que trabajar en la palabra para que se multiplique, para que esa palabra, hermano, yo siempre digo, yo estudio la palabra del Señor y tal vez doy el 10%, cae acá. Así también ustedes escuchan y tal vez agarran un versículo el 10%, pero eso después se va a multiplicar cuando trabajas. Cuando pedís perdón, esa palabra se tiene que ir multiplicando, tiene que ir tomando, porque ahí te va a hablar el Señor a vos personalmente. Te habla en el púlpito con instrumentos, pero después vos tenés que tener también ese contacto, esa comunión con el Señor. Hay un hombre natural que te trae la voz,
pero después tenés que rumiar, tenés que meditar. ¿Qué me quiso hablar el Señor? ¿Por qué me habló de esta manera? ¿Qué quiere comunicarme el Señor para que no solamente mi alma se alimente, sino para que pueda alimentar a otro? Y como instrumento, dice acá la palabra, cuando le habló el Señor, dijo, heme aquí, envíame a mí. Y cuando dice, heme aquí, está diciendo, acá estoy delante de tu presencia, estoy en el cara a cara, estoy en comunión, estoy en humillación, estoy pidiendo perdón, y ahí vas a escuchar, porque si no, vas a salir desesperado, a ver qué damos hoy, qué predicamos, qué me habla el Señor, y entonces te conformás con poco. Muchas veces somos raquíticos espiritualmente hablando, no sentimos la comunión, no sé, ¿cómo nos van a venir malas visiones? Que se va a cerrar el lugar, que las almas no quieren venir, que quieren abandonar todo. ¿Cómo se va a manifestar el poder de Dios si no está ese heme aquí? Entonces ahí meditamos nuestra condición. Señor, te pido perdón porque es así. Trabajamos con esfuerzos naturales, pero no le entregamos nuestra alma, nuestro espíritu. Con rebeldía vamos. Como yo decía en estos días, que uno pone el cuerpo físico, el cuerpo natural, pero no pone el alma. Entonces simplemente se hace en un trabajo de hombre y no está trabajando el Espíritu de Dios. Pablo dice, yo trabajé más que todo, pero no yo, sino Cristo en mí. Y Cristo tiene que operar para que opere el poder de Dios, para que transmita, o si no va a ser, una voz de hombre, simplemente sin poder, sin esencia, porque tu alma está libertada, opresionada, cargada. Y como dice acá la palabra, heme aquí, envíame a mí. Y bueno, digo, ¿cómo vamos a predicar, hermano? Si hay vanidad en nuestra mente, ¿dónde está nuestra mente? ¿Dónde está nuestra alma? Si hay vanidad, tu condición es peor que la persona a la cual está predicando. Es peor. ¿Por qué digo es peor? Porque esa persona no conoce, y vos conociendo no tomás la cruz, no te humillás, no le entregás, teniendo la herramienta, teniendo la palabra, teniendo el conocimiento. Entonces viene a ser nuestro estado peor. Y como no sé quién tocó hace un par de semanas, mirando la condición, mirando los rostros, ya te das cuenta quién está opresionado, quién está encargado, quién está duro, hermano. A veces uno hasta lo necesita decir así, a ver si se despiertan. La cara dice todo. El corazón alegre hermosea el rostro. Alegre. Pero si venís con cara de amargura, con opresión, esa raíz de amargura, ese desinterés, dureza. Estoy escuchando la voz de Dios, debería ser un motivo de fiesta, de alegría. El pueblo de Dios, en la antigüedad, cuando se reunía, se generaba una fiesta. Todas las fiestas para el Señor. La fiesta de los tabernáculos era toda una alegría porque se reunían para escuchar la voz de Dios, para consagrar todos los sacrificios al Señor. Era una fiesta. Pero nosotros nos congregamos ¿para qué? Para sentir amargura, opresión, tormento. Venís con carga. Y cuando digo venís con carga, porque uno puede venir con carga, pero una cosa es luchar, pedir perdón, pero otra cosa es termina la reunión y vuelvo a mi antigua vida. Por eso ustedes se dan cuenta quién se va humillando y quién no. Y vamos a sacar a los nuevos, pero si podemos decirle nuevo de alguna manera, yo creo que una persona ya cuando lleva un año, si no tiene el conocimiento, bueno, pero no entiende. ¿Pero por qué no entiende? Entonces ahí está la mezquindad de pecado. ¿Por qué muchas veces se manifiesta teniendo un año en la iglesia, teniendo 2 años? Es porque no hay un despojo de pecado. Es porque hay una mezquindad. Entonces se atormenta. ¿Por qué? Porque se cargaron todo. El tormento, la manifestación, es un exceso de pecado. Es una carga de pecado. Entonces se manifiesta con la manifestación propiamente, digo, del grito, de todo eso. ¿Por qué? Porque en algún área hay una mezquindad. Podemos pedir perdón de todos, pero lo que el Señor nos pide es lo que impide la liberación total. Entonces, vas a estar cargado, otros no se manifiestan, son mudos, pero la angustia, la opresión, el vacío espiritual, la falta de levantamiento en el ministerio, hermano, la multiplicación, entonces no avanza su vida espiritual. Y hablé esta semana del estancamiento. El estancamiento que muchas veces no vamos ni para atrás ni para adelante, pero nosotros nos medimos, decimos, bueno, estoy mejor que hace 5 años.
pero te estancaste, no progresaste en todo este tiempo. Sí, mejor que hace 5 años estás. Y lo tocaba con qué palabra, con el siervo negligente, un talento, y se le quitó. No se lo dio a los banqueros. ¿Y qué quería decir los banqueros? Los banqueros representaban, vos tenés que predicar igual, se lo tenés que dar a otra persona. Si vos no querés trabajar, da por gracia lo que recibí por gracia. Si no querés levantarte en el ministerio, predicá a alguno ahí que se te presente por el camino y tal vez esa persona se humilla y multiplique, haga multiplicar y haga llegar, hermanos, con interés, esa riqueza, las almas del Señor. Por eso es lo que venía a buscar justamente ese dueño, ese patrón. Dice, se lo hubiera dado al banquero y yo hubiera recibido con interés. Y muchas veces estaba así, estancada. No, es un talento, lo tomamos por insignificante. Pero tengo poquita palabra, es un solo talento. Poquito, ¿qué le puedo predicar? Predicar eso poco, hermano. Predicar eso poco. Si vos no te levantás, por lo menos eso poco que escuchás, ahí se va a multiplicar por otro lado. Pero así estamos con excusa. Entonces, después se nos quita el único talento, el único ministerio, porque lo ejercemos mal, hermano. Entonces, lo haces mal y eso habla de estancamiento. Muchos se confían en eso. Tengo un talento, no, pero yo por algo estoy predicando todavía. Yo por algo me tiene acá el Señor. Por algo me usa todavía el Señor. Por algo estoy sirviendo, estoy en la casa de Dios por algo. Pero ¿hasta cuándo por algo? ¿Hasta cuándo por algo? Porque eso significa estancamiento. Te confías, no progresás. Es verdad, mejor que ayer, es verdad. No volviste a la droga, no volviste a los vicios, no volviste a tu vida amargada antiguamente. Pero ¿qué pasa? No hay un avance para adelante. Entonces ahí está después el tropiezo, el mal testimonio. La gente observa, la gente ve nuestro actuar. Entonces, decir, ¿cómo tantos años? ¿Cómo no hay poder de Dios? ¿Cómo diciendo que tenemos un discernimiento, un conocimiento de palabra, deberíamos estar mejor o en el sentido de más manifestación por el poder de Dios si hay despojo del pecado? Espiritualmente debería haber abundancia, no solamente en el ministerio, sino nuestro hablar ahí. Abundancia de la presencia del Señor, liberación abundante, pero ese conocimiento nos juega en contra porque hay un estancamiento. No, a los otros los usa porque no tienen conocimiento, entonces se manifiesta así. Y es una excusa barata, podemos decir. Porque si tenés el poder de la cruz, tenés que humillarte, hermano, para sentir la gloria de Dios, para vivir en la presencia del Señor, para que te use el Señor, pero fuertemente, de ese poder que estamos hablando. Y después la palabra, acordate, la palabra cuando hay quebrantamiento, cuando estás en la presencia del Señor, viene sola. Así te va acomodando. Y vas a sentir, mira, tengo prédica para hoy, para mañana, para pasado, para la semana. Te va acomodando todo. ¿Pero por qué? Porque Dios te va hablando. Cuando entras en comunión, el Señor te habla. Pero, heme aquí. No estoy en el mundo. Mi mente está delante de tu presencia. Y dice así la palabra en Hechos. Hechos, dice así la palabra, 9:4, 9:3. Dice, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó una luz del cielo. Esto cuando tuvo la visión Pablo. Y dice, y cayendo a tierra, oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dije, yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Vemos acá la palabra en estos versículos, yendo por el camino. Yendo por el camino. Y esta es una circunstancia un poco diferente a las anteriores, que yo hablaba de estar en la presencia del Señor. Pero acá, por ejemplo, él no estaba en la presencia del Señor, sino que iba persiguiendo el camino. Y como dice acá, le rodeó una luz. Y en esto entendía que Dios también es Dios de oportunidades. De repente, sin buscar, llega esa oportunidad, te rodea la luz, te rodea Jesucristo con las cosas que pueden acontecer, unas cosas, en este caso dice que cayó a tierra, le rodeó una luz, le dejó ciego.
Entonces, eso habla también que muchas veces nos pasan cosas malas, pero ahí está operando el poder de Dios para traernos al camino, al conocimiento, y eso no lo entendemos. La manifestación de la opresión, del castigo, del tormento, o lo que fuere, es porque también le está dando oportunidad a esa persona. Y con el Señor, como dice, no sea, te habla y muchas veces con cuerdas de amor te quiere traer, pero muchas veces es látigo, muchas veces es sufrimiento, muchas veces es tormento, y como dice acá la palabra, y cayendo en tierra oyó la voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y vemos que el Señor, en medio de los problemas, habla de nuestro mal actuar, de nuestro mal caminar, porque Él estaba persiguiendo otro, o sea, el camino de Jesucristo. Estaba yendo en pos de otro camino, el camino satánico, el camino de persecución, el camino de castigo para los cristianos, para los creyentes, tropiezo para el alma. Pero así también nuestra vida, de una manera, está caminando. Pero el Señor nos da oportunidad, el Señor nos habla, y como dice acá en el 5, ¿quién eres, Señor? Y le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Le está aclarando, es Dios quien habla. ¿Por qué pasa esto? Siempre decimos, no, cuando nos va mal. Es Dios que te está hablando, que te está diciendo, estás caminando mal, tenés que arrepentirte, tenés que estar en mi presencia, tenés que pedir perdón, tenés que confesar mi pecado porque tu actuar es mal. Mira tu proceder, dromedaria ligera, dice, acostumbrada al desierto. Y muchas veces estamos en caminos que no deberíamos. Todo hombre es limpio en su propia opinión, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Dice la palabra. Todos los caminos parece que conducen al cielo. Ese es el camino ancho, pero el Señor dice, caminá por el camino angosto, el camino de cruz, el camino que te dice cómo tenés que caminar. Y ese es solo uno, por eso muestra camino angosto. Una manera es humillación, es tomar la cruz, es confesar el pecado, es estar en comunión con el Señor. Señor, perdóname, Señor. Te confieso mi pecado, estoy duro, estoy insensible. Y ahí está escuchando la voz de Dios. Como dice acá la palabra, ¿quién eres?, preguntó. Y le dice, yo soy Jesús. El Señor te aclara, yo soy el que te está hablando. No te habla un instrumento, no te está hablando una persona, te está hablando Dios. Te está hablando Dios, y en esos problemas, en esas circunstancias, te habla Dios y no lo entendés. Uno muchas veces cuestiona los mensajes, replica, me lo dijo por esto, porque esto, lo otro, porque sabe mi pecado, pero en realidad, si sabe tu pecado y si vos sabés que tenés pecado, ¿qué tenés que hacer? Humillar. ¿No te está diciendo una verdad de tu condición? No es por saber simplemente, se puede saber, pero también a veces por revelación, por misericordia a tu vida. Porque estás caminando mal, no hay quebrantamiento, no hay voz de Dios, tormento, opresión, no dormir por las noches, estás cansado, nervioso, abatido, turbado, porque no hay presencia del Señor. Entonces, al no haber presencia del Señor no te habla nadie, no te habla nadie. Acá le habló por misericordia, le está hablando por misericordia, porque Pablo todavía no estaba en el camino. Y dice acá, y él temblando y temeroso dijo, ¿qué quieres que yo haga? Vemos acá la palabra. ¿Qué quieres que yo haga? Vemos acá la palabra. Oír la voluntad del Señor. Escuchá. Heme aquí, tu siervo oye. Esa es la palabra que se trata. Escucha, a ver qué me va a decir. Entonces, está el alma predispuesta, el corazón predispuesto, la vida predispuesta para decir, bueno, voy a hacer tu voluntad. No me queda otra, porque opresionado, cargado, vacío, sin oración, sin relación con el Señor, o con oración, pero que llegan a las paredes, con palabras, pero que no entran a mi alma, que cae todo en saco roto, y como dice Samuel, oía la palabra y no dejaba caer en tierra nada. Pero nosotros, ¿cómo estamos, hermano? ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? ¿Estás lleno o estás vacío espiritualmente? ¿Tenés mensaje? Por ejemplo, le digo a la gente que está acá en la reunión de jóvenes, ¿hay mensaje para la noche, para la reunión de jóvenes? Entonces ahí, ya lo habíamos exceptuado a Alejandro, que siempre viene predicando la misma, y ya lo venía anticipando en la semana, que hoy, por lo menos, quisiera escuchar a otra persona, quisiera escuchar que otro tenga mensaje para hablar con Dios. Y dice así la palabra,
¿Qué quieres que yo haga? Y vemos que escucha, esperando qué va a decir la voluntad de Dios, qué va a decir el Señor, qué quieres que yo haga. Y cuando te habla a vos, escuchen, cuando hace esa pregunta, no se la está diciendo al vecino, no le está diciendo al hermano de al lado, no le está, tal vez alguno, no, le necesitaba acá Cardoso que no camina. No, te lo está diciendo a vos. ¿Qué quiere que yo haga? ¿Estás haciendo la voluntad del Señor? ¿Estás escuchando la voz del Señor? ¿Te estás poniendo a cuenta con el Señor? ¿Te estás poniendo en comunión con el Señor? ¿Qué quiere que yo haga? Por eso dice yo. Aclara, yo. A mí me está hablando el Señor. A vos te está hablando el Señor. ¿Qué en particular, esa palabra que se usó ayer, qué en particular quiere hacer con tu vida? ¿Dónde te quiere usar? ¿Cómo te quiere usar? Entonces, ¿qué quiere que yo haga? ¿De qué pecado me humillo para que empiece a actuar el poder de Dios en mí? Ese pecado que impide la comunión, esa barrera, que impide sentir la presencia del Señor, que impide que tenga mensaje. Dice, ¿qué quieres que yo haga? Y acá vemos la disposición, estar dispuesto a lo que el Señor nos manda, y eso lo vamos a hacer. Pero esa disposición viene por el corazón quebrantado. Siento la presencia del Señor que me va a dominar. Me va a dominar el Espíritu de Dios. Entonces solo voy a trabajar, porque la presencia del Señor me lleva a eso. La falta de actividad en la obra, en la prédica, en que me use el Señor es porque estoy vacío. Ese es el espíritu de pereza. No tenés la presencia del Señor. La presencia del Señor te activa en la obra, te hace trabajar, tenés abundancia de palabra, te usa el Señor abundantemente, porque es una herramienta útil. Al que tenía un talento y se descuidó, no me sirve. Esta persona 10 años de la misma manera, entonces voy a usar otra herramienta que me es más útil. Entonces, esta me sirve más. Este tiene 10 talentos, vamos a quitarle uno, vamos a sumarle a otro, porque esta herramienta es efectiva. Esta herramienta me produce más dolor de cabeza que otra cosa. A ver, uno tiene una herramienta, por decir, tener una herramienta en malas condiciones, en mal uso, no se puede trabajar. Pero cuando la herramienta anda bien, realmente es efectiva, realmente da gusto trabajar una herramienta bien afilada, por decirlo. Si es una herramienta como para hacer cortes, bien afilada, da gusto, pero cuando no tiene filo, ¿dónde vas? Lo mismo con una agujereadora. Si la mecha no anda, no tiene filo, no entra. Y renegás, y perdés más tiempo. Y así también el Señor pierde el tiempo, hermano, con lo que no quieren progresar espiritualmente. Por eso necesitamos tener esa presencia del Señor, para tener ese filo, para ser un arma efectiva en las manos del Señor y que nos use más y que vayamos multiplicando, porque el que tuvo 5 multiplicó a Dios y después le regaló 1. Y así debe ser un progreso espiritual constante en el conocimiento. Yo no quiero decir con esto que si ustedes tienen 5 ministerios tienen que tener el día de mañana 10. Te va a usar el Señor, pero sí en el conocimiento, en la multiplicación de la presencia del Señor, en la amplitud de palabra, en la amplitud de uso efectivo. En eso sí uno tiene que progresar. Y dice así la palabra, Cantares 5:2, dice así la palabra: yo dormía pero mi corazón velaba, y es la voz de mi amado que llama: ábreme, amiga mía, perfecta mía, paloma mía. Vemos, ábreme, dice, ábreme. Hay una versión que dice amada mía. Vemos que esto, ¿por qué lo reflejaba? Porque el Señor nos habla. Para el Señor somos perfectos. La mirada de un enamorado, eso es lo que está mostrando. El que está enamorado ve perfecta a su novia. La persona que está enamorada, digamos que no va a buscar otra porque no necesita más, es perfecto, ¿no? Y así nos mira el Señor, nos habla con dulzura, nos habla con ese amor, y nosotros muchas veces no queremos abrir la puerta. Dice, ábreme, ábreme. ¿Por qué? Porque quiere hablar con vos, quiere estar con vos. Un enamorado, ¿qué pasa? Habla, y puede hablar horas y horas y horas cuando está enamorado, ¿no? ¿No es así? Los que tuvieron novios, parejitas, en su tiempo estaban enamorados y querían pasar todo el tiempo hablando, charlando
charlando, tal vez no importante, pero era lindo. Era lindo hablar, era lindo estar en comunión, era lindo estar de cara a cara, y queremos hablar. Pero el tema es que el Señor nos quiere hablar, pero nosotros queremos hablar con Él. ¿Queremos entrar en su presencia? ¿Queremos estar con Él? Y nos habla, ábreme, ábreme. Y como dice acá en el 5.8, esto me lleva al 5.8, dice, yo os conjuro, o sea, yo les ruego, mujeres de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. Enferma de amor. ¿Estás enamorado realmente? ¿Querés ir a la presencia del Señor? ¿Te acordás cuando querías estar con tu novia o con tu esposa después de casado? Antes, ¿cómo era? Quería verla todo el día. Iba y buscaba su presencia. Iba, tratá de mantener contacto. Una llamada telefónica, acercarte, llegar a la casa, estar horas y horas. No se hace largo. Por el contrario, te querés quedar a vivir. Pero ese mismo sentimiento no lo tenemos con el Señor. Cuando el Señor sí quiere estar todo el día con nosotros. Abrazaditos, en comunión, cara a cara, pero nosotros no queremos. Y acá dice, les ruego que si halláis a mi amado, le hagáis saber que estoy enferma de amor. Enferma de amor. Y digo, una persona, hermano, que está en comunión con Dios se nota, se hace evidente. La persona enamorada habla todo el tiempo de su amada y de su amado, ¿no? Y todo el tiempo de mi novio, sí, porque tú... Y no, ni siquiera le da bolilla a nada. No existe lo material, no existen amigos. Va simplemente, su mente se acuesta pensando en esa persona. Para verla mañana otra vez. Y estar 5, 6, 7, 8, 9, no importa. Mal tiempo, no importa nada, quiere estar en comunión. Está totalmente perdida, está totalmente enferma y habla todo el tiempo por eso. A un amigo lo encontrás, sí, me voy a la casa de mi novio porque una persona está enamorada, habla mucho de su amado o de su amada. Entonces, este tipo está arremetido, esta chica está re enamorada. ¿Por qué? Se evidencia, habla de su amado. Y entonces ahí nos muestra, ¿hablamos realmente de nuestro amado? ¿Hablamos realmente de la palabra? ¿Hablamos? ¿Queremos estar en comunión? ¿Hablamos todos los días a esa persona? Por nuestro hablar, por nuestra conducta, se evidencia, hermano, si estamos enamorados, si realmente queremos estar en comunión. Y como dice, estoy enferma de amores, y dice acá en el 5.9, en esta segunda parte, ¿qué es tu amado más que otro amado? ¿Qué es tu amado? ¿Qué tiene de especial tu amado? ¿Qué tiene? Y preguntan el por qué estás tan enamorado, por qué hablas de esa persona todo el tiempo. ¿Qué es tu amado más que otro amado? Y dice en el 5.10, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10.000. Hay varias versiones de esto. Hay una que dice es blanco y moreno, otra versión dice es de piel canela, es bronceado. Bueno, la cuestión es que cada uno tiene su mirada, su vista, ¿no? Pero dice blanco y rubio señalado entre 10.000. ¿Qué está diciendo? Mi amado es perfecto. Esa es la mirada enamorada. No le encuentra defecto. Es hermosa esa persona. Me quiero casar con él, me quiero casar con ella, quiero vivir para siempre mi vida. Y vos cuando te ibas a casar, fíjate que ni siquiera, o sea, el primer objetivo es casamiento. Segundo, ¿cómo vamos a vivir? Pero eso ni siquiera lo pensás. No importa. Eso no lo pensás, lo económico. Pero después viene todo eso, después del casamiento. Los problemas, y bueno, pero ¿qué vamos a comer? Nos falta esto, lo otro, eso es la queja de después. Pero cuando estabas enamorado no pensabas. Por eso yo pienso, ¿no?, que cuando uno siente la presencia del Señor no le importa nada más después del mundo. Está enamorado. No te importa lo material, no te hace tropezar otras cosas. Porque sentí la presencia del Señor y es lo que querés sentir todo el tiempo. El cara a cara, no mirás lo material. Pero mirás lo material cuando no estás enamorado, no estás con la presencia del Señor. Ahí empieza la queja. Porque ya no querés, no tenés ese sentimiento, por eso dice la palabra, vuelve a tu primer amor, vuelve a tu primer amor, o sea, a Jesucristo. Vuelve, que tu mirada esté enfocada ahí, no en el mundo. Porque cuando ya no estamos enamorados es que hay otra persona, hermano.
Tu sentimiento está en otro lado, y si no hay otra persona, siempre es otra persona, pero a lo que voy, muchas veces toma forma material, toma forma de vanidades, y ya no querés hablar, te da lo mismo. Hoy tenés que ir a ver a tu novia, tenés que ir a ver a tu novia. No, hoy no. Dentro, a ver, pasado, mañana, no hay una desesperación. A mí me contaba mi tío cuando estaba enamorada de mi tía, que él tenía que ir 20 kilómetros caminando. Y le tocaba una vez a la semana, y era tal la desesperación por ver a su amada, que si ese día caía tormenta, y en el campo, miren que jodía la tormenta, porque te puede caer un rayo encima, no lo detenía nada, bajo la tormenta iba caminando. El enamoramiento. Y así con la presencia del Señor, ¿qué te puede detener, hermano? ¿Qué impedimento? Cuando hay amor, nada te detiene. Cuando hay presencia del Señor, vas. Estás enamorado, querés sentir ese sentimiento que te atrae, estar en comunión. No te va a impedir nada. Esas son excusas nuestras. Cuando ya no estamos enamorados, cuando ya no sentimos la presencia del Señor. Y dice acá la palabra, señalado entre 10.000. ¿Y por qué dice esto? Porque dice, es fácil de reconocerlo. Es diferente, es el mejor. Lo vas a reconocer entre 10.000. Y así, entre 10.000 cosas que nos puede ofrecer el mundo, nuestro amado es diferente, porque nos da una paz perfecta. Como dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, pero no como el mundo la da, yo la doy. Esa paz perfecta, que solamente viene de la presencia del Señor, una paz diferente, un descanso diferente, algo fácil de reconocer la presencia del Señor, porque hay liberación, saca las preocupaciones, sentí felicidad. Es otra cosa, hermano. Y eso es lo que nos enseña hoy la palabra. Y en Proverbios 3:10, Proverbios 3:10, dice así la palabra, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima pasa largamente a las piedras preciosas. Vemos. Hoy nos reprende tal vez la falta de comunión, ¿no? Pero acá nos está hablando la palabra, pasar de la reprensión al halago, a la mujer virtuosa, a la mujer, ¿quién la hallará? Dice, porque su valor es superior a las piedras preciosas. Vemos acá la palabra, cuando decimos que encontramos una mujer de valor, una mujer bien, le decimos encontramos una joya. Encontré una joya, un diamante en bruto ahí, podemos decir, le damos el valor. Pero, ¿por qué sobrepasaba a las piedras preciosas? Porque, dice, la mujer virtuosa mantenía la familia, traía el alimento, dice, de lejos, y va contando todo el obrar. Todo el obrar. Entonces debe ser uno rico en obras. Eso es lo que hermosea nuestra alma. En la obra de Dios. En trabajar para Dios. Entonces va creciendo en eso. Vamos trabajando en la obra. Vamos sintiendo la presencia del Señor, del gozo, la paz, la alegría. Va obrando primeramente en nosotros y nosotros damos de lo que recibimos. Y va actuando el poder de Dios. Entonces habla de una mujer capacitada, de una mujer virtuosa, como entendemos acá, en obras. En obras, ¿por qué? Porque quiero que me halague. Entonces una mujer virtuosa en la casa atiende a los hijos, ¿no? Una mujer virtuosa en la casa sabe cocinar. Una mujer virtuosa en la casa sabe limpiar, tiene un mantenimiento, tiene una atención de todo el hogar y va llevando el hogar adelante. Amén. Es así, ¿no? Y dice, qué mujer, con qué mujer que me casé, qué bien, qué virtuosa que es, porque está trabajando, tiene obras, y así también la obra de Dios de la misma manera. De la misma manera, el Señor encuentra mujer virtuosa al quien trabaja en la obra, trabaja para Dios, trabaja, va poniendo en práctica lo que va recibiendo. Entonces eso es cuando nos humillamos. El Señor va hablando, nos va alejando y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? ¿Quién será que va a tener la suerte de ser una mujer también virtuosa? Entonces, a ver, muchas veces, hermano, viene la reprensión para mirar nuestra condición.
de que no estamos actuando como la mujer virtuosa. Pero ¿qué dice en Salmo 141:5? Dice que el justo me castigue, dice, será un favor, y que me reprenda será un excelente bálsamo. Será un favor. Te está haciendo el favor el Señor. Que me castigue. Entonces, cuando hay humillación, te va a caer dulce la voz del Señor. Es verdad lo que me está diciendo. No estoy trabajando en la obra, no tengo comunión con el Señor, tengo tormento, no puedo predicar, no hay mensaje, no hay preparación, son excusas. Cuando uno está enamorado va a querer hacer todo. Porque cuando uno está enamorado está feliz, está bien. ¿A dónde viene una persona enamorada que esté amargada? Una persona que está enamorada no le importa nada. Él está feliz, ella está feliz, vive en una nube, tal vez diríamos, pero es así. Vive en la gloria del Señor, vive feliz, porque no le importa otra cosa. Che, ¿va mal el país? Sí, está bien. ¿Vos pensás? Lo único que pensás en esa persona, está enamorado, no te importa. Se viene el cielo abajo, se viene el país, explota todo socialmente, no te importa. No te importa, como dice el dicho, contigo pan y cebolla, más o menos así. No te importa. Antes de casarte, estás enamorada, le pedías por favor, no nos separemos nunca, vamos a estar, no importa, no te voy a pedir nada. Y vos vas a vivir en una casilla, en 2 chapas. Pero estás enamorado y vos querés estar con esa persona. Después el tema cuando te casaste, ahí sí empezás a replicar, ya lo vuelvo a decir. Pero cuando estás enamorado no te importó nada, solamente esa persona. Se puede caer todo el mundo abajo, pero con esa persona quiero estar. Y así es la comunión de una persona que está enamorada con el Señor. Dice acá, por ejemplo, en Cantar de los Cantares 2.2. Cantar de los Cantares 2.2 dice: como un lirio entre espinos es mi amada entre las mujeres. Como un lirio entre espinos. Un lirio entre espinos es mi amada entre las mujeres. Entonces está diciendo, es notable la diferencia entre una flor y los espinos. Es notable, se nota. Una flor entre medio de los espinos, vas a ver una preciosura, ¿no? Algo hermoso, y después vas a ver todo espino, arbusto, sin apariencia linda, ¿no? Feo. Pero así también es notable, hermano, la diferencia entre una persona espiritual con una persona carnal. Porque la persona espiritual está activa, está trabajando, es hermosa interiormente. ¿Por qué? Porque ayuda, porque liberta, porque es grato su hablar, porque solamente te ofrece liberación, te ofrece bienestar, te transmite la paz. En cambio, una persona carnal, ¿qué te va a transmitir? No, sí, la verdad es que está aumentando todo. Subió masa, ¿qué esperanza hay? Nada más de lo mismo, se viene abajo el país. Eso va a ser su hablar. Te tira abajo. Espiritualmente no te da esperanza. A ver, no, la verdad que me peleé ayer con mi marido, con mi mujer. Y bueno, no soy la única, yo también estoy en la misma. Wow, ¿qué esperanza te da? Esa esperanza de pobre, que nunca llega a lo bueno, ¿no? Entonces vemos que así es una persona carnal, pero una persona espiritual está activa en la obra y la otra es perezosa. No trabaja, no hay actividad, no hay progreso espiritual, no hay palabra de Dios. ¿Qué va a trabajar si no tiene herramienta? No tiene palabra, no tiene oración, no hay humillación. Y si ora, no se humilla porque no quiere entregar el pecado, es lo mismo que nada. No tiene filo, porque va a transmitir con excusa su palabra. Entonces vemos, una es activa en la obra y la otra es perezosa, no trabaja. Entonces vemos acá que esto es lo que nos transmite el Señor, lo que nos habla el Señor. ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos oyendo? ¿O queremos oír lo que nosotros queremos oír simplemente? Ahí muestra nuestra condición en esto, ya nos está desnudando la palabra para ver, porque me da cuenta, hermano, que este tiempo de la sierva, al menos yo lo voy a decir por mi condición, este tiempo que partió la sierva, lo hice con esfuerzo, y lo hice de antes, con un esfuerzo, sí estuve, pero estuvo mi cuerpo y no en mi espíritu, porque mi espíritu estaba contaminado, estaba con reniego, estaba con opresión, estaba con queja, y no estaba actuando el poder de Dios. Entonces digo, qué limitado, ¿y qué le voy a transmitir a la gente? ¿O qué le vamos a transmitir? Si llegamos así opresionados, que la cruz tiene poder, la cruz es superior, la cruz es profundidad, la cruz es liberación del pecado, la única cruz, pero vos le estás predicando, está en la misma condición, ¿qué le voy a dar?
Si lo que no tengo no le puedo dar a nadie, hermano. Necesito la presencia del Señor. Y como dice acá la palabra, 1 Timoteo 2:9, dice así la palabra: asimismo las mujeres se atavían de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas preciosas, ni vestido, sino con buenas obras. Esto es lo que estamos hablando. Buenas obras, como la mujer virtuosa. Eso es lo que elogia al Señor, el trabajar para el reino de Dios. Y dice acá la palabra: buenas obras como corresponde a mujeres que profesan la piedad, que predican el Evangelio. ¿Estás predicando el Evangelio? Entonces tenés que ser rica en obras. Rica en obras, dice, no la del exterior. Muchas veces nos preocupamos exteriormente, la imagen. Está bien, uno la puede tener, pero dice, yo quiero la interior. La exterior la podés tener, pero yo quiero la interior. Esa preciosura interior, esa labor interior, ese trabajo interior, y no solamente exterior, como yo digo, que tanto tiempo lo hice. El trabajo que sí estaba en mi cuerpo, pero no estaba en mi espíritu, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque te das cuenta, cuando hay queja, se hace todo trabajoso, y es pesada la carga, y es pesado esto, y pesado lo otro. El Señor es el que multiplica la fuerza, el que te da la fuerza, el que te va a hacer trabajar con gusto, hermano. El que te va a hacer dormir gratamente, descansar, recuperar la fuerza. Y cuando se hace pesado es porque vos decís, es monótono, es todos los días lo mismo. ¿No te gustaría estar de vacaciones en el mejor lugar? Todos los días lo mismo, ver el mismo amanecer, la misma playa, la misma isla, la misma temperatura, todo paradisíaco, vivir relajado, descansado. Bueno, en la presencia del Señor vale la comparación, que va a ser una vida relajada, pero si tenemos la presencia del Señor, o si no, se hace trabajoso. Y en eso le tenemos que pedir perdón, en eso tenemos que confesar nuestros pecados. Dice así la palabra, en Hechos también, Hechos 9:36, Hechos 9:36. Dice así la palabra: había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, y estaba, dice, y esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Abundaba en buenas obras. ¿Vemos? Abundaba en buenas obras. Esta Dorca abundaba en buenas obras. Y así también quiere, hermano, esa abundancia de buenas obras del Señor. Esa abundancia de buenas obras. ¿Por qué? Porque esto tiene un premio. Y dice así la palabra. Vamos a seguir leyendo. 9:37. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres rogándole: no te tarde a venir a nosotros. Y entonces dice que acá, levantándose Pedro, fue a ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde la rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorca hacía cuando estaba con ellas. Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y dice en el 41, y dándole la mano, la levantó, y entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. ¿Qué queremos decir con esto, hermano? Que esas obras, hermano, porque era una mujer rica en obras, es la que en los momentos difíciles de muerte espiritual son las que justamente van a clamar por nosotros. Vamos a sentir la protección. ¿Por qué? Porque vos fíjate que dice acá que mandaron a llamar a Pedro a los discípulos. Y si esta mujer no era rica en obras, tal vez nadie se iba a acordar de ella. No iba a permitir el Señor tampoco. Porque es una muerte más. ¿Qué aporta? ¿Qué puede aportar esta persona? Se murió un hermano. Bueno, ¿qué dejó? ¿Qué obras dejó? Por las que la recuerden. ¿Qué obras dejó? Y acá murió uno más.
se terminó, se fue, pero no dejó nada. Entonces, eso es lo que nos recuerda esta palabra. Uno tiene que ser rica en obras. Por eso se acuerda de la gente. Pero si yo no hago ni una obra, ¿de qué se van a acordar de mí? Si yo me muero, van a decir, se murió el pastor por lo menos. Y sí, me acuerdo que un mensaje me tocó mucho. Por lo menos quiero ser recordado por eso. Pero si te sentaste 20 años, no hiciste nada, y se murió Cardoso, ¿qué hizo? No sé, nos atormentaba nada más. A ver, ¿quién se va a acordar? Bueno, pues si está postrado, enfermo, ya está viejo, y era lógico. Pero, ¿respalda eso el Señor? No, porque no hizo la obra. Entonces, la obra siempre tiene respaldo, que el Señor en los momentos de muerte espiritual nos va a respaldar. Se va a acordar, va a mandar instrumentos, y como dice acá la palabra, 9:39, levantándose Pedro fue a ellos, y cuando llegó a la sala, vio a las viudas que la rodeaban, y estaban todos llorando, dice. Lloraban y mostraban las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía. Entonces, lloraban, dice. Lloraban. ¿Quiénes lloraban? Las necesitadas, eran viudas. Dorcas las ayudaba, era rica en obra, le dio una mano. Entonces, ¿qué están contando ahí? Cuentan su testimonio, mostraban su vestido que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Ese es el testimonio que se va a contar una persona que trabaja. Vas a dejar una huella en esa persona. Van a llorar, van a tener misericordia, compasión de vos. Se van a acordar bien. Generaste un lazo afectivo, sentimiento, amor, una comunión con ese hermano, porque se acuerdan de todo lo que hiciste. Por eso lloraban, porque se acordaban de las obras. Y dice acá la palabra, y de las túnicas y de los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Si no hiciste nada por lo necesitado, ¿quién te va a llorar? ¿Quién te va a llorar? Eso es lo que nos preguntamos acá. Las obras, hermano, yo anotaba en esto, las obras son las que enaltecen la vida del creyente. Las obras. Y eso queda grabada en la memoria de muchas vidas que fueron ayudadas, que fueron necesitadas. Entonces, eso va a quedar grabado para siempre, para siempre, para siempre. Y entonces, a ver, buenos recuerdos van a traer, gratos recuerdos. Y en esto me reflejo con mi mamá, eso es lo que anotaba. De mi mamá me dice, fue una gran pastora, una gran sierva. Yo me acuerdo cómo me habló, cómo me puso la mano en la cabeza, me oró, me sentí bien. Me acuerdo que en la condición que vine, si no fuera por tu mamá, que me daba un lugar, que nos daba ayuda, me acuerdo todo lo que hizo tu mamá. Y eso es una Dorcas, rica en obras. Entonces, van a recordarla bien. ¿Cómo la recuerda mi mamá? A mi mamá la recuerdan bien, la mayoría. La recuerda bien. Porque fue rica en obras. Y así también, si queremos ser recordados y queremos también tener el respaldo del Señor en momentos difíciles, ahí tenemos que abundar en obras, como dice acá. Para eso humillación, para ser recordado, para quedar en la memoria de la gente, que era una buena persona, que sos una buena persona, que ayudaba a los necesitados, un buen siervo de Dios, que le diste la salida. Y como dice acá la palabra, entonces se puso de rodillas y oró, dice, y la levantó, la incorporó, y como dice acá, la presentó viva. Vuelvo a repetir, en momentos de muerte espiritual, Dios se acuerda de tu obra, de las obras que hiciste, y te las paga. No dice la palabra que, por ejemplo, en 1 Timoteo 5:18, el obrero es digno de su salario. Si vos trabajás, tenés obra, te tiene que respaldar, te tiene que pagar, Dios no se olvida. El hombre se puede olvidar, pero Dios no se olvida. Mateo 25:23 dice, bien, dice, cuando hizo el trabajo, bien, hiciste bien tu trabajo. Buen siervo fiel, sobre poco me has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra al reposo de tu Señor. El descanso nos da. Esa es la paga de Dios, hermano, pero para eso tiene que haber el obra. El Señor nos habla
estás inactivo espiritualmente, o estás estancado, o no estás trabajando con tu cuerpo, pero no con tu alma. Pedime perdón. Así te voy a dar la palabra, para que puedas predicar, para que te puedas activar, porque tu vara y tu callado, ¿qué infunden? Aliento, te hacen caminar, te dan energía, te dice vaya para adelante, vaya por el camino, te hace caminar, no te hace quedar. Y entonces así la palabra es que nos fortalece en nuestra ración, nuestra comida, es lo que nos lleva adelante, hermano. Por eso pedimos perdón. ¿Estamos oyendo la voz de Dios? ¿Estamos con sueño, con pereza, abandono? ¿Con cansancio? Bueno, Señor, perdóname, porque ese es el espíritu que se manifiesta. Ahora me estoy dando cuenta de mi pecado, porque tanto estancamiento, tanto no sentí la presencia del Señor, y estoy luchado. ¿Cómo está? Estoy luchado. Mañana, ¿cómo está? Estoy luchado. ¿Cómo anda, hermano? Y acá anda lucha. Y siempre está luchando, hermano. Siempre está luchando. Pero nunca tenés ese descanso. Hoy, ¿cómo está? Una vez que me diga, hoy estoy bien, la verdad. Hoy me liberté. La verdad, hoy siento la presencia del Señor. El Señor me habló. Y sentí poder, sentí liberación. Eso también se tiene que oír. Porque es verdad, la lucha está. Pero también como está la lucha, está la victoria, dice la palabra. Y la victoria está hablando de un momento de descanso espiritual, de sentir la paz. Y la misma palabra lo dice, leve tribulación momentánea. Son de momentos también, momentánea. Viene la lucha, son momentos, pero también hay momentos de victoria. Y eso es lo que muchas veces obviamos. Parece que es una santidad tremenda que anda siempre luchado. Y en realidad andás en pecado, porque tu mente quiere salir a comprar, tengo que ver esto, tengo que ver lo otro. Vamos a averiguar esto. Vamos a averiguar lo otro. Y ahí la vanidad, lo que te arrebata. Como di el último mensaje antes de fallecer mi mamá, cuando decía como aves de rapiña que revolotean, dice, venían sobre el sacrificio y querían arruinar el sacrificio, querían comer el sacrificio. Así nos quiere arrebatar la bendición. La palabra que hoy da, la presencia del Señor. En un momento se olvida. Se limpia, y como la mujer dice, prostituta, dice, se limpia y nada dice, vuelve a su pecado, no se siente culpable, y así estamos en la condición del Señor, delante del Señor, quiero decir, con pecados, con opresiones, con carga, hermano. Entonces de eso nos despojamos, de eso tenemos que pedir perdón. ¿Tenemos palabra para hablar? No, Señor, estoy vacío. ¿Tengo felicidad, Señor? No estoy vacío. ¿Tengo obra, Señor? No estoy vacío. ¿Estoy enamorada de vos, Señor? No siento nada. Estoy enamorado más del mundo. Estoy enamorado de mi televisor que compré. Estoy enamorado de mi teléfono que compré. Estoy enamorado del auto que compré. Entonces, esto es como, a ver, con esto termino. Esta es la comparación. ¿Vieron que hay hombres que ponen más cuidado, cuidan más al auto que la mujer? Y el auto está, le pasa la silicona, todo flamante, el auto brillante. Y la mujer está toda despeinada, así, toda, ¿no? Bueno, así la presencia del Señor también. Lo mismo, la presencia del Señor no importa lo material, le pasamos ahí. Barremos la casa, flamante, todo hermoso, pero nuestra condición espiritual está sucia delante del Señor. Nuestra casa está desordenada, abandonada. Y eso deberíamos tener en cuenta, hermano. ¿Cómo estamos delante de la presencia del Señor? Bueno, hasta acá lo dejo, amén.